Y bueno, ahora vamos a pasar a otra charla, vamos a escuchar una charla sobre eliminadores de gota para recuperación de sacarosa en arrastre, a cargo del ingeniero Héctor Morales de Prodec. El ingeniero Héctor Morales, bueno, es ingeniero industrial, estudió en la Universidad de San Carlos de Guatemala, es gerente regional de ventas para Prodec desde el año 2018 y actualmente es gerente de soporte técnico para Prodec. Lo escuchamos, ingeniero. Puede proceder. ¿Cómo le Gracias, va? Silvia. Buen día, muy bien, muchas gracias. Gracias por la introducción. Buen De día. parte de ¿Cómo está? Prodec, un gran saludo al gran grupo de Suprotec y para nosotros será un gusto nuevamente poder participar con ustedes en estas dinámicas y en el mecanismo que estamos presentando ahora vía remota, como bien decía el ingeniero, pero por parte nuestra es un gusto poder compartir con ustedes. Así que si me valida que ya estamos con mi presentación, pues empiezo y vamos respondiendo las preguntas. Sí, puede comenzar. Ok, Adelante. perfecto. Bueno, lo que nosotros nos vamos a enfocar un poco es una de las pérdidas que ya muchos de los ingenios están validando y han confirmado que pueden estar ocurriendo y son de las pérdidas escondidas, que pues les podemos llamar escondidas, aunque ya hay referencia de que no lo son ya tanto. Pues vamos a hablar un poco de la sacarosa en el arrastre, tanto en evaporadores como en tachos. Nuestro objetivo es guiarlos en cuanto a nuestro sistema, un equipo que nosotros utilizamos, pero pues vamos a arrancar validando qué es el arrastre, obviamente, qué es lo que nos está causando el arrastre. Pues el arrastre, ¿qué es lo que lo causa? Pues son rotura de películas de burbujas causadas por hervir el jugo de caña, agua que va la sacarosa en las gotas de vapor. Esto pues no es ninguna novedad para ninguno. Vamos a ir retomando nada más términos. Y luego son gotas en suspensión y vapor transportadas por corrientes de convección. Esto es lo que nos genera a nosotros lo que nos causa el arrastre. ¿Cuáles son los efectos de este proceso? Pues básicamente es la pérdida de materia prima, es decir, sacarosa, en los condensados, y esto puede llegar a ser hasta de un 3% de jugo. Luego nos puede causar corrosión en los recipientes aguas abajo, en las tuberías del proceso, en las válvulas, en las calandrias, efectos que ya todos hemos visto en alguna parte de nuestros procesos. Y obviamente nos aumenta el costo de la neutralización por el condensado, por un mayor pH, y contaminamos más, generamos una contaminación ambiental más grande. ¿Qué es lo que lo que hace el principio de funcionamiento de los separadores de arrastre? Básicamente lo que hace es un simple diagrama, el que les muestro acá en este momento. Vamos a explicarles cuál es el proceso de la separación de arrastre. Entra el vapor con gotas de sacarosa, se forma una película líquida y en unos ganchos que tiene el sistema, lo que se genera es una zona de baja presión. Esa zona de baja presión lo que nos permite es la captura de la sacarosa y permitir el continuo flujo del vapor libre de sacarosa. Como podemos observar en este diagrama, el vapor entra con gotas de sacarosa con contenido dulce, obviamente, sigue la ruta a través del separador de arrastre, en los ganchos que vemos acá se generan zonas de baja presión, como les dije, y eso nos permite, como nos muestra la imagen del lado derecho, un drenaje por gravedad y lo que nos va a permitir es tener una recuperación de esa sacarosa que llevamos en el vapor. Hay dos tipos de eliminadores de gota, que son el de flujo horizontal, les muestro una imagen de referencia, este no es para todos, no es el mismo el que aplica, pero es solo para que tengan una referencia y tenemos otro tipo que es para flujo vertical. Ahora un poquito más adelante desarrollo cada uno de ellos para que podamos entender la aplicación y en dónde los utilizamos de mejor manera cada uno de ellos. Los separadores de flujo horizontal son estructuras de lámina corrugada dispuestas de forma horizontal. Son más eficientes por el número de cambios de giro, que es lo que nosotros tenemos. El cambio de giro es el que nos permite las zonas de baja presión y los ganchos retenedores permiten una mejor colecta de sacarosa. Las gotas se descargan de forma perpendicular al flujo, lo que permite que no exista interferencia con el flujo. Este tipo de equipos se recomienda para equipos conectados a condensadores y al último efecto.
El no tener azúcar en el condensador obviamente significa menos pérdidas, menos daño en el proceso de enfriamiento aguas abajo. El tipo de la estructura, los perfiles de las placas deben seleccionarse de acuerdo al tamaño de la gota y la pérdida que se determina para un rendimiento máximo. En la imagen del lado derecho, donde tengo tipos de estructuras, podemos ver que hay varias estructuras, hay diseños de 2 cambios de giro con un gancho, luego tenemos 2 cambios de dirección con 2 tipos de gancho y así sucesivamente hay distintos modelos. El típicamente utilizado en la industria azucarera es el modelo que tiene 3 cambios de giro y ese nos permite con los ganchos tener la mejor colecta posible. El tamaño de las gotas obviamente va a variar mucho, vamos desde una micra hasta 5000 micras, que eso es un factor muy grande, eso ya va a depender de cada uno de los procesos. Así que este tipo de estructura pues nos permite una recuperación en el flujo horizontal que tengamos en nuestro proceso. Acá les muestro una imagen de una instalación o cómo sería instalado el separador de flujo horizontal. Importante hacer notar algo acá. En el diagrama ustedes pueden observar en esta parte lo que nosotros tenemos indicado como colectores de muestra. Hay un colector de muestra pre-separador de arrastre y hay un colector de muestra post-separación de arrastre. En unas diapositivas más adelante les mostraré el por qué es importante este sistema de colección de muestras, porque es el que nos permite el monitoreo del sistema, que el sistema esté siendo eficiente y nosotros teniendo la recuperación que estamos buscando. Esto es únicamente solo nos sirve para tener el control de que el separador está cumpliendo con su función. Vemos en esta imagen de acá la entrada del vapor con gotas de arrastre de sacarosa y aquí vemos un poquito más graficadito dónde se va quedando la sacarosa, que es la que buscamos recuperar. Acá les muestro una imagen de referencia para un separador de flujo horizontal. Eh, esta es, acá les muestro nuevamente otras separaciones, otros equipos ya instalados en funcionamiento. Y ahora una pregunta muy recurrente es, bueno, ¿y el mantenimiento? ¿Qué hago con esto? Estos equipos típicamente lo que se hace es que se busca que tengan instaladas boquillas de limpieza que se activan cada cierto tiempo para poder mantener el equipo en funcionamiento sin ningún tipo de taponamiento. El mantenimiento para un separador de flujo horizontal, esto es un mantenimiento típico, no lleva mucho más esfuerzo que esto. Se requieren de 2 a 3 minutos entre baches con una presión de 2 a 3 bares. Utilizamos alrededor de 35 litros por minuto por boquilla y una caída de presión más o menos entre 40 y 50 milímetros de agua. Cuando hablamos de una limpieza profunda, que puede llegar a ser necesario en un equipo como estos, en la parte superior de este housing que pueden ver acá, donde les estoy señalando, tenemos una tapa que nos permite remover la tapa y sacar los elementos. Adentro de este separador de arrastre, adentro de este elemento que ustedes pueden ver acá, van colocados distintos módulos para el separador. Lo que hacemos es, lo extraemos y al extraerlo, pues esto nos permite hacer una limpieza mecánica un poco más profunda que la que nos pueden hacer el sistema de regaderas internas en el proceso de operación. ¿Dónde lo podemos utilizar? Aquí pues hablaremos un poquito más a detalle de dónde vamos. Aquí estamos hablando de los tachos, obviamente. De los tachos, aquí tenemos un cuádruple efecto que sería en el último efecto la aplicación. Si es quíntuple, pues sería en el quinto efecto, pero en estos lugares es donde nosotros recomendamos y les decimos que puedan utilizar este sistema de colección de sacarosa por arrastre. Importante aquí hacer la mención, el separador de arrastre que utilizamos para este tipo de flujo, para flujo horizontal, es un separador que tiene el nombre TS5. El TS5, típicamente, de acuerdo a las muestras colectadas y a la experiencia que se tiene con la fábrica, del historial, de la aplicación del sistema, vamos que en arrastre hemos llevado entre 600 y hasta 1200 partes por millón de sacarosa. Lo que nos permite este sistema es reducirlo hasta 15 partes por millón. Es decir, la eficiencia que nosotros tenemos con esto es muy grande y nos permite una recuperación muy rápida del proceso de colecta de sacarosa. Así que nuestra recomendación es para este tipo, para los tachos y para el último efecto de evaporación. Aquí es donde nosotros haríamos la recomendación para este tipo de sistemas. Hablaremos un poco ahora del otro sistema.
El otro sistema es el separador de flujo vertical. El separador de flujo vertical son estructuras de láminas corrugadas dispuestas de forma vertical con un diseño pues, muy conocido por todos, que se llama el diseño Chevron, que es las láminas, el diseño con diagonales como flecha, permite el desplazar las gotas hacia los lados y que caigan nuevamente al proceso de evaporación. Esto nos permite que caiga donde hay más fluidez de líquido y no interrumpir el flujo del gas, que es lo más importante. Son más eficientes que los separadores de ciclón. La descarga de las gotas se hace en dirección al flujo y este tipo de separador pues es recomendado para equipos de gran tamaño o intensa evaporación. Aquí el separador, pues como les decía, va interno, va por la parte de adentro del evaporador y les mostraré un pequeño diagrama en donde se muestra cuál es la forma y cuál es el sistema que se utiliza para la instalación de este tipo de separadores de arrastre. Como podemos ver, el círculo gris nos muestra como lo que fuera el evaporador completo, se generan unas bases, se sella toda la parte donde no queremos que salga el vapor, no hay pérdidas de presión acá, se regula y se calcula en base a eso para que no tengamos ningún problema de pérdidas y el arrastre y el vapor va a pasar única y exclusivamente por el área amarilla que teníamos en la parte del video para poderles hacer la colección de lo que es la sacarosa en evaporación. Importante acá, y vuelvo al tema del mantenimiento, mencionamos mucho el mantenimiento porque algunas veces cometemos el error de culpar a los sistemas y lo que nos está fallando es el mantenimiento. Cuando nosotros no cumplimos con un mantenimiento adecuado o no tenemos las instalaciones adecuadas de los sistemas, pues vamos a causar un problema en el que probablemente el equipo no es el responsable, sino estamos causándolo nosotros por un mantenimiento inadecuado. Acá les muestro el separador de flujo vertical. Pueden ver acá donde están las boquillas de limpieza. Por abajo del separador es lo mismo, es un mantenimiento típico, es durante 1 minuto por 1 hora. Por hora, es 1 minuto por hora. De 2 a 3 bares, se utilizan de 25 litros por minuto por cada boquilla para la limpieza y cuando la caída de presión es de 10 litros de agua. La limpieza profunda se hace cuando ya estemos en parada y hacemos la misma limpieza mecánica a presión para poder eliminar cualquier incrustación que se haya tenido. Los salpiques pueden llegar a alcanzar los módulos y eso es parte importante de que la limpieza y que estemos verificando que nuestro sistema de limpieza esté adecuado. Es de suma importancia que la limpieza se mantenga y el sistema, al ser continuo, se necesita evitar las incrustaciones por salpicaduras y así podemos eliminar los taponamientos y las solidificaciones. Vuelvo, el tema de la limpieza es clave principalmente en este tipo de colectores de arrastre, ya que están activos todo el tiempo. La limpieza profunda se realiza obviamente en paradas largas o entre periodos de zafra, ya que se debe desmontar para hacer una limpieza mecánica de todo el sistema. La recomendación para estos sistemas de separación de arrastre es típicamente, pues obviamente en los preevaporadores, en primer efecto, segundo efecto, deben múltiples efectos, exceptuando el último, que es donde recomendamos la instalación del flujo horizontal para la mejor colecta de sacarosa. Ahora les voy a mostrar en la práctica qué es esto que llevamos aquí. Y pueden ver ustedes un colector de muestras preseparador. Y ahora les mostraré cuál es el resultado de la implementación de un separador de arrastre TS5 de flujo horizontal. Como pueden observar, la diferencia es muy grande en los dos colectores de muestra. Esto es solo para monitoreo. En la parte de abajo del separador de arrastre está el colector de la sacarosa que regresa al proceso sin ningún problema, que es lo que nosotros hemos capturado en cuanto al proceso de limpieza. Es decir, nuestra recomendación siempre ha sido, estos sistemas, estas pérdidas son muy importantes y para evitar que sean pérdidas escondidas, es muy valioso para nosotros mostrarles esta tecnología que por simple que pueda parecer, tiene un efecto muy importante en cuanto al proceso de recuperación de sacarosa, que al final del día ese es nuestro negocio, la recuperación de sacarosa y la producción de la sacarosa.
Ahora, en la realidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que revisamos nosotros y qué es lo que validamos? Este es un ingenio con una muestra que puso un separador de arrastre de flujo vertical. El separador de arrastre de flujo vertical tenía 4.000 metros cuadrados, el primer cuerpo de evaporación. La instalación fue interna con las láminas corrugadas en el flujo vertical. El arrastre inicial sin separador era de 48 kilogramos por hora. El arrastre final fue de 6 kilogramos por hora. Haciendo un análisis del tiempo de trabajo del cuerpo, que fue de 200 días, nosotros tuvimos una recuperación de 201.000 kilogramos por zafra de azúcar. Ese es un número muy bonito, pero creo que nos interesa más este número. El beneficio fue, para este caso específico, de $116.114. Esto está tomado como referencia al precio del azúcar al 5 de octubre. Es decir, en este ejercicio, estos son los valores, creo yo, que más nos interesa al final, al hacer un análisis de parte nuestra como inversión para ustedes y de parte nuestra para que entiendan la eficiencia que tienen estos sistemas, es que en este caso específico, una recuperación de $116.000 solo por la instalación en un flujo en un flujo vertical. Otro ejemplo era para un cuerpo final en un quíntuple efecto. Como les digo, es un flujo horizontal, son láminas corrugadas horizontales. El arrastre inicial era de 22.5 kilogramos por hora, lo que nos que nos llevó a un arrastre final de 1.8 kilogramos hora. El tiempo de trabajo fueron las mismas 200 días de operación, nos dio una recuperación de 99.000 kilogramos por la zafra y nos llevó básicamente a un beneficio de $57.000, basados en el mismo precio que teníamos de referencia, de $57.000 para este sistema instalado en el flujo horizontal. Otro caso que tenemos para un tacho de 60 metros cúbicos, se instaló un flujo horizontal con un arrastre de 15 kilogramos hora inicial y con un arrastre final ya instalado el sistema de 0.95 kilogramos hora. El tiempo de trabajo por cuerpo era de 300 días, se recuperaron 102.000 kilogramos en este periodo y el efecto de plata fueron $58.748. Para ir aterrizando lo que nosotros queríamos presentarles, entenderé que nuestra presentación quedó más corta, ingeniero, pero sí me gustaría que apliquemos aquí con las preguntas, que es un gusto poderles atender. El arrastre de sacarosa debido a la evaporación siempre tendrá un alto impacto en la producción. Ingeniero, Dígame. disculpe, no hay problema. O sea, vamos bien en tiempo. Perfecto. Tómese el tiempo. No hay Sí, problema. sí, no, aquí terminamos con esta parte y nosotros aquí aclaramos las dudas que vayan saliendo sin ningún problema, ingeniero. Eso es nuestro A la hora. objetivo principal, es que salgan las dudas, porque el principio es muy simple y es más fácil aclarar dudas. Los arrastres de sacarosa, para ir cerrando un poco esto, debido a la evaporación, siempre van a tener un impacto en la producción final, y esto se habían considerado hace un tiempo como eran pérdidas desconocidas, entre comillas, y como pudimos ver, hay una recuperación muy alta económica en cuanto a la implementación de estos sistemas para recuperar arrastre de sacarosa en vapor. Clave, el muestreo. El muestreo, como pudieron ver en el video, el muestreo para nosotros es muy importante porque nos permite ver la eficiencia que estamos teniendo en el sistema, de no ser necesaria una limpieza mecánica. Lo podemos observar en cuanto al muestreo que estamos tomando. Esos colectores de muestra son una gran referencia para nosotros. Luego tenemos que los separadores de flujo vertical son de instalación interna, un poco la imagen del lado derecho que pueden ver acá. Se usan en los primeros cuerpos y cuerpos intermedios para reducción de pérdidas, para la protección de calandrias y eh, protección para todas las tuberías y equipo posterior al proceso. Eso es el separador de flujo vertical. El separador de flujo horizontal son de uso externo, son recomendados para los equipos conectados a condensadores, últimos vasos de evaporación y obviamente en los tachos. Ahora,
La parte más importante de todo esto es qué implica para nosotros la implementación de estos equipos, para qué nos sirven estos equipos a nosotros. Al final del día es un rápido retorno de inversión. Debido al bajo costo en relación a la recuperación de sacarosa, estos sistemas nos permiten, tomando como referencia los que ya hemos puesto y el análisis que se ha hecho en cuanto al costo y a la inversión de la implementación, es que en un periodo de zafra de 6 meses, puesto en un tacho, un TS5 representa una recuperación de alrededor de 3 meses para recuperar la inversión de la instalación del sistema. Algo que olvidé mencionarles es que en cuanto a los separadores de flujo vertical, tenemos que típicamente hay entre 400 y 900 partes por millón y lo podemos bajar entre 30 y 50 partes por millón de contenido de sacarosa en el vapor, lo que nos permite hacer esas recuperaciones que les mostré en los cuadros anteriores. Entonces, hablamos de que en cuanto al retorno de la inversión, este es un proceso que puede tardar de 3 a 4 meses, dependiendo, pues, obviamente de la capacidad instalada y de la producción de cada uno, pero en cuanto a los ejercicios que nosotros hemos evaluado con el fabricante, tenemos que la recuperación es muy rápida en cuanto a la inversión del sistema. Así que en resumen, esto es lo que les quería mostrar. Estas son nuestras conclusiones de los sistemas de recuperación de arrastre de sacarosa en vapor. Así que les agradezco mucho su tiempo y atención. Quedo disponible para preguntas y respuestas. Así que vamos a revisar un poco acá si tenemos alguna pregunta. El ingeniero Miguel Ángel Ramos Galeano hace la pregunta que si se puede hacer limpieza química para este tipo de separadores de arrastre. Típicamente no, solo utilizamos el agua caliente, ingeniero, de no ser necesario, pues evitamos el uso de químicos, al no ser un proceso de limpieza mecánico. Cuando estemos en parada, sí, para evitar algún tipo de contaminación, así que lo ideal es que mejor la limpieza se haga solo con el agua caliente que utilizamos que se utiliza para la limpieza típica y normal que se va utilizando en el sistema. De poderse hacer, respondiendo bien su pregunta, ¿se puede hacer limpieza química? Sí, pero de preferencia en paradas largas y no en operación constante. Federico Jamen, buenas tardes. No sé si tenía alguna pregunta, que lo veo por acá. Permítanme, voy a seguir para acá, subo un poco a las preguntas. Hay una altura mínima, el ingeniero Pablo Escobar, hay una altura mínima, hay una altura que se determina en función del tamaño de cada uno para la instalación del TO71, dependemos de la altura del tacho. Sí hay una recomendación para la instalación de esto. Muchas veces lo que se ha hecho en instalaciones del modelo TO71, en algunos evaporadores que tienen cachol, que hasta los han eliminado porque ya no cumple ninguna función. Es decir, sí hay una altura mínima para requerida y con mucho gusto, ingeniero Escobar, le podemos pasar ahí la información para poderle aclarar o extenderle la información. Buenas tardes. De los ejemplos de los separadores, de parte del ingeniero Andrés Ramírez, de los ejemplos de los separadores, ¿cuánto es la capacidad de molienda de dichos ingenios? Ingeniero, de verdad que le agradezco mucho su pregunta. No tengo la capacidad instalada con la que se hizo el avance, solo el caudal que estábamos manejando en cuanto a la referencia de los kilogramos. Pero si me permite, yo le puedo validar esa información, ingeniero Ramírez, para poderle decir cuáles eran las capacidades instaladas y que lo pueda relacionar usted, que asumo para eso necesita la referencia. Ingeniero Monroy, siempre he comprobado que existen pérdidas de azúcar por arrastre en agua descondensados, que para muchos no es tan grande, pero veo que sí son grandes. Sí, ingeniero, sí son grandes y la muestra más clara es los colectores de muestra. Usted pudo ver ahí, con gusto les puedo poner nuevamente el video, cómo entra el vapor y cómo sale el vapor. Esa parte es muy, muy crítica.
para el proceso y acá más claro no puede ser. Aquí podemos ver, sí, permítame un segundo. Y sí, regresando a su comentario, ingeniero, sí, definitivamente hay pérdidas importantes. Obviamente dependemos mucho de otras variables para determinar la pérdida específica. Una variable que típicamente no se hace, y lo tomo como referencia porque lo hemos hecho nosotros, es que en algunos ingenios no tienen la referencia de las partes por millón que está llevando el vapor de los condensados. Entonces, cuando ya hacemos el ejercicio para la evaluación de la implementación de cualquiera de estos dos sistemas, al hacer el análisis te das cuenta que llevan una saturación muy alta. Entonces, al implementar nosotros el sistema de flujo horizontal, el TS5, es bastante claro bajar a 15 partes por millón de 600, es una baja muy, muy razonable. ¿Cuál es, Ingeniero Morroy, con mucho gusto? Si gustan, lo contactamos más adelante. Les dejo acá nuestro correo de PRODEC para que lo puedan tomar y con mucho gusto podemos aclarar cualquier otra pregunta que tenga. Ingeniero Velázquez pregunta, ¿cuál es el procedimiento de limpieza rigurosa del separador vertical? El separador de flujo vertical se limpia como los elementos, cuando vieron en el video, ingeniero, los elementos están adheridos o están atornillados, agarrados a una estructura que es la que sella el resto del evaporador. Al hacer el paro, lo que se hace es que se sacan esos equipos y se hace una limpieza mecánica a presión. Típicamente es como se realiza la limpieza de ese separador vertical. La limpieza de operación o durante operación está basada con agua a presión por las boquillas que se instalan en la parte inferior. Ingeniero, la recuperación, el ingeniero Monroy nuevamente, la recuperación monetaria en un tacho que lo estiman alrededor de 58.000, ¿es un tacho 1A? Sí, es correcto. El ingeniero Federico Hamen, eh, no recuerdo ver la condición de temperatura del agua de lavado. Sí, sí tenemos la condición de la temperatura del agua de lavado, ya se la muestro, ingeniero, con muchísimo gusto. Tomando como referencia, ya le digo, permítame un momento en lo que tengo acá la información, ya se la paso. No la tengo aquí anotada, ingeniero. Yo se la confirmo con muchísimo gusto. Si me deja su correo, se la enviamos para validar la temperatura del agua de limpieza. No la tengo aquí a mano en este momento. Me disculpo por esa información. El ingeniero Daniel Fuentes Padilla, el tubo que baja del colector de sacarosa, baja del cuerpo del tacho o vaso, sí, es correcto, se conecta normalmente al tacho, es donde se regresa lo que se está recuperando. El ingeniero Luis José Aldea Polo pregunta, ¿el azúcar en vapor de arrastre en tachos normalmente es mínima, salvo una mala operación de tachos o rotura de tubos en calentamiento? Mi pregunta es, ¿cómo retorna el azúcar recuperada con su equipo al tacho? Ingeniero, un gusto. ¿Cómo regresa? Es a través de un sistema de colección que, ya se lo muestro. Tenemos un sistema de colección. En la parte de acá se instala un colector del arrastre. Esto lo que se hace es que se regresa al tacho. Eso es lo que típicamente se utiliza para el proceso de la recuperación. En el video nuevamente, y perdonen que me refiera nuevamente al video porque creo que es la mejor referencia que tenemos, en la segunda parte del video, dame un momento por favor. En la segunda parte del video ustedes pueden ver
En este siguiente segmento pueden ver cómo al subir la toma del video se ve el colector en la parte inferior del separador de arrastre, se ve el tubo. Cuando sube la toma, se ve el tubo que es el que conecta ahí se ve el tubo. Ese tubo es el que conecta la sacarosa. Ese es el que se regresa. Muchísimas gracias, ingeniero Monroy. Con mucho gusto le mandamos más información. Gracias por compartir su correo con nosotros. Ingeniero Roberto Baroneto, también con muchísimo gusto haremos contacto con usted para darle un poquito más de información de estos sistemas para que ustedes los puedan evaluar. Y cualquier otra duda, pues con muchísimo gusto. Jorge Mauricio nos pregunta, ¿qué tipo de masa, bricks y altura del tacho en el momento del video, por favor? Ingeniero, si usted me permite la información, esa fue una colecta que tuvimos con el cliente. No tengo el detalle completo que usted me está pidiendo acá mientras que estamos hablando, así que si me da la oportunidad, yo le paso esa información por correo con muchísimo gusto. En su experiencia, pregunta el ingeniero Estuardo Monroy, aplicando este sistema, ¿tiene un promedio de pérdidas asumiendo en su experiencia, aplicando este sistema, tienen un promedio de pérdidas, asumiendo tachos con buena recuperación? Ingeniero, tal vez si me aclara un poquito más su pregunta, no le podría decir. Lo que le puedo decir es que en un TS5 lo que tenemos nosotros es una reducción de 600 ppm a 15 ppm. La pérdida sigue siendo muy baja. Ya es, entre comillas, despreciable, ninguna pérdida de sacarosa es apreciable, pero digamos que con 15 partes por millón podemos decir que es una parte, eh, digamos, que ya se acepta como válida. Esto es en cuanto al chat, que es donde teníamos estas preguntas. Perdón, me apareció una nueva. Sí, correcto, ingeniero Monroy. Tenemos una referencia, pero tenemos referencias de hasta 1200. Tenemos extremos. Y la recuperación, tenemos desde 600 como una base de recuperación que hemos tenido de acuerdo a la historia y el histórico que se ha analizado en cuanto a las implementaciones de los separadores de arrastre de flujo horizontal, hasta 1200 partes por millón. Es decir, tomamos como referencia 600 por ser la más baja, pero hemos llegado hasta 1200. Daniel Fuentes Padilla, con muchísimo gusto. Ingeniero Padilla, si usted me permite y nos deja su contacto aquí, con muchísimo gusto lo contactamos para darle el seguimiento que usted nos está pidiendo, con mucho gusto. Ingeniero Monroy, es un gusto, estamos para servirle. Y veremos si tengo por acá en el Q&A. ¿Tienen algún diseño? Pregunta Miguel Ángel Ramos Galeano. Nuevamente, ¿tiene algún diseño en específico para el sistema recolector de muestras antes y después de la recuperación de los separadores de flujo horizontal? Sí, tenemos un diseño típico y es bien complejo el proceso porque sabemos que la saturación en la parte superior de la tubería es distinta a a la parte inferior. Pero el colector de muestras lo que tiene es que la muestra se toma en el centro del flujo. Es la mejor forma que tenemos, no podemos obstruir todo el tramo de la colección, pero sí tenemos un diseño. Si está interesado, con muchísimo gusto podríamos compartirle, ingeniero, esta información a usted. Durante ingeniero José Silva, durante la etapa de producción, ¿se podrían remover esos paneles en un paro programado de no mucho tiempo? De no mucho tiempo, pues en el entendido que cuánto será el no mucho tiempo. Ingeniero, sería importante entender el de no mucho tiempo a qué se refiere usted, porque pues igual tenemos que asegurarnos que quede sellado el proceso, que toda la tapa quede bien, que no haya una mala instalación, que una mala reacomodo de las placas. Eso podría ser un problema muy serio en el proceso y podría causar daños fuertes al sistema completo de recuperación. Pero sí se podría hacer, sí se puede hacer, realizar cambio como de tener de backup, sí, definitivamente sí se podría hacer. Si ustedes, digamos, hay una preferencia en tener paneles, digamos, como backup, no hemos hecho eso en ningún momento como recomendación, pero si fuera una preferencia de parte de ustedes, se pueden sacar los paneles y se instalan paneles nuevos, mientras que los otros ya llevan una limpieza
mecánica, digamos, un poquito más a profundidad para mantener el equipo en una mejor condición. Así que sí podría resolverse. ¿Cuánto es el tiempo de retención en un separador vertical? Pregunta Leonel Orellana. Leonel, con mucho gusto le valió el tiempo de retención, pero no le puedo decir un número en este momento, me permito disculparme, así que con mucho gusto le puedo contestar vía correo si no tiene ningún problema, ingeniero, para darle ese número más exacto. José Silva, que si podría mencionar nuevamente la información de pérdidas por unión recuperada, sí, claro que sí, ingeniero. Para el modelo TS5, que es el flujo horizontal, vamos con pérdidas iniciales como referencia, que es lo que nosotros manejamos, entre 600 y 1200 ppm, y lo podemos bajar hasta 15 ppm. En el que es de flujo vertical, el modelo T271, como referencia tenemos entre 400 y 600 ppm en la concentración y lo bajamos entre 30 a 50. Gracias por su correo, ingeniero Silva. Con muchísimo gusto le extendemos la información. Porfirio Guerra, ¿dónde ha visto mayor recuperación? ¿Entre tachos A, B o C o meladores? Muy buena pregunta, ingeniero. No le digo a priori aquí a primeras, de hecho, muy buena pregunta. Déjeme la oportunidad de conciliarle esa información y yo se la puedo validar. Me comparte su correo si usted es tan amable y con mucho gusto le damos esa información para ver dónde tenemos las mejores referencias de recuperación. Aunque queda en el entendido, ingeniero, que dependiendo, independientemente de las ppm en cualquiera de los sistemas que usted está hablando, la oferta nuestra sigue siendo la reducción a eso. Típicamente ha sido en los tachos A donde mayor recuperación hemos tenido, pero esto es muy a priori de mi parte. Déjeme que le valide y le responderé por correo si me lo permite. 6 horas de paro, sí, ingeniero Silva, sí probablemente podría hacer eso, aunque, como le digo, no tenemos referencia de que ninguno de los instalados hayan hecho eso, pero no es una mala opción. En 6 horas, sí, no hay problema, podrían hacer el cambio de las placas. Si solo fuera cambio de placas, no quitarlas, darles mantenimiento, regresar y volver a poner las mismas, no. Si solo es de quitar las anteriores en un paro largo de 6 horas y volver a instalar nuevas placas, es un quitar y poner, eso está bien en ese periodo de tiempo. Muy bien. Regresamos al chat. Ingeniero Enrique Ramos, con mucho gusto, podemos darle una referencia al mostrador para que lo pueda tomar. Ingeniero Federico Jamen, en nuestra planta contamos con este tipo de separadores que sustituyeron los antiguos de ciclón, cajas Fives tipo Robert 1970. Sí, notamos claramente la mejora de recuperación. Muchísimas gracias, ingeniero Jamen, que esa es la mejor referencia. Sí hay cambios y sí son sensibles. Gracias por su comentario. Ingeniero Jorge Mauricio, sí, con mucho gusto le complementaremos la información vía correo. Bueno, viendo el Q&A, yo creo que eh, por mi parte ha sido un gusto. Si quedé pendiente con alguien, con mucho gusto les vamos a responder vía correo. Gracias, ingeniero Federico, y nuevamente por tomarnos en cuenta y que nos permitan participar. Si tienen alguna otra duda, en pantalla tienen el correo de PRODEC, ahí le podemos complementar lo que necesiten y para mí fue un gusto haber hablado con ustedes. Ingeniero Federico, gracias. Gracias, Inge, yo lo felicito mucho, muy buena charla. Me he encontrado que mucha gente dice, yo no, es que yo no tengo pérdidas, lo quieren medir con hidrómetro o con refractómetro o con polarímetro. Y es tan baja la concentración de azúcar que así no se vale. Como hablaba el ingeniero Monroy, que estaba haciendo varias preguntas, pues él lo ha medido mucho con HPLC y en la última operación que yo estuve tenían un método especial para medir siempre con alfa-naptol, pero podían sacar las ppms. Sí, esa Y, es la mejor medida, claro. y es la mejor medida, pero porque me he encontrado muchos, le cuento, que me dicen es que yo no tengo pérdidas. Ah, sí, ¿cómo la mide? Ah, es que yo lo mido por polarimetría, ¿no? Por eso ahí no va a dar nada, pues, que es tan baja la concentración, pero cuando ya se analiza así, son unas pérdidas
muy altos. Lo Sí, son felicito. pérdidas sensibles y eso es lo importante de considerar. Y por eso nosotros, y por eso le decía, para mí era importante entrar a preguntas y respuestas porque es más, las partes por millón es la que nos define y nos permite determinar aquí el contenido de sacarosa. En esta parte de los procesos, obviamente, más abajo la polarimetría, eso es lo que necesitamos, pero acá es concentración de ppm. Esto es partes por millón, lo esencial para nosotros. Y la recuperación, como decía el hidrógeno, es importantísima y ellos notaron la diferencia ya implementando este tipo de separadores. Así que es un gusto nuevamente, ingeniero, participar con ustedes. Seguimos a las órdenes y cualquier otra duda, ahí está nuestro correo para que se comuniquen con nosotros. Así que buena tarde a todos. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable. Gracias.